más de compartir la palabra con ustedes y ver qué nos trae el Señor en esta mañana. Feliz de el cumpleaños de mi esposa. El Señor me ha dado la bendición de compartir una buena parte de esa jornada de vida con ella. Y también feliz de tener a nuestra princesa acá con nosotros este día. Y saber que Dios está obrando en nuestros hijos, mostrándoles el camino y llamándolos cada día más a su propósito, al diseño para el cual fueron creados. Y la mayor satisfacción como padres que podemos tener es ver a nuestros hijos desarrollándose y creciendo en el diseño de Dios. A veces uno tiene sueños o fantasías acerca de los hijos, ¿no? Pero Dios tiene sueños mucho más grandes que los que nosotros podemos con nuestra mente humana soñar. Y siempre su propósito, siempre sus planes son planes de bien, planes de paz. Son mejores que como padres las cosas que pasan por nuestra mente. Así que hermanos, pónganse de pie unos segundos más para que digamos nuestro lema. Dice así: amo. Es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Transforma mi alma. Puedo ocupar sus asientos, muchas gracias. Señor, en esta mañana vamos a meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu hable, Señor, a nuestros espíritus. Que tu palabra produzca vida en nosotros. Que aquellas cosas donde todavía opera muerte, Señor, tu Espíritu nos llame a vida en esta mañana. Para que estemos en el lugar y la posición que tú nos has llamado a estar, Señor, funcionando conforme a tu propósito, Señor. Que nuestros oídos estén abiertos, que nuestro corazón sea buena tierra hoy, Señor, para que la semilla de tu palabra produzca el fruto que tú buscas en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra de vida. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como le decía el pastor, nos estamos regresando un poco al capítulo anterior del que trabajamos el domingo pasado. Y también como la hermana Tammy, pienso que hoy podré solo establecer una base, un fundamento básico acerca del tema que me ha movido el Señor compartir con ustedes. Así que en esta serie de los que cruzan ríos, el tema de hoy es el reposo o el reposo del Señor. Y nuestro texto base es Hebreos 4. Mi ambición al comenzar a preparar la enseñanza era hacerlo del 4 al 11, pero realmente no pasé del 6. Y aún ahí creo que no pasé de los 3 primeros versículos. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en esta mañana. Entonces dice la palabra del Señor así en Hebreos 4, del 1 al 11, leo en la nueva versión internacional, la NBI. Por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse afuera, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo, hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo.
Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día: en el séptimo día descansó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia. Por eso parece un poquito un trabalengua. Pero no lo es así. Ahí el autor de Hebreos está citando el Salmo 95, lo hemos comentado en otras ocasiones, en otros de estos domingos, hablando en Hebreos. En esta carta tan hermosa, que es del libro de los Hebreos y que tiene tanto fundamento, tanto contenido, que es para tomarnos años solamente estudiando esta carta. Y recordemos un poco nuevamente el contexto de Hebreos. Recordemos que fue escrito a una iglesia que estaba bajo presión, estaba bajo estrés. Estaba en un punto donde se tenía presión por ambos lados, tenía presión de su propia gente, de su propia cultura, de su propia raza, y tenía presión de los invasores romanos, que eran quienes tenían el control sobre la tierra de Judea. Y habían fuerzas religiosas en pugna, y el creyente judío de ese tiempo estaba en medio de eso. Era quizás la segunda generación o tercera generación de creyentes, ya porque esto ocurre unos 30 a 40 años después de la ascensión de Cristo, y ya no eran de esos creyentes que estaban entre esos 120 que estaban en el aposento alto, o de los que oyeron el primer sermón de Pedro, entre los 5,000 o entre los 3,000 que se convirtieron en una segunda ocasión. Quizás ya eran parte de una segunda o una tercera generación de creyentes. Ahí estaban ellos en medio de este conflicto religioso, tratando de vivir en su vida en el Señor. Y pues el autor de Hebreo, un pastor, nota que hay varias cosas que están sucediendo dentro de la iglesia y escribe esta carta para ponerle el foco de atención a esas cosas que estaban pasando dentro de la congregación de Jerusalén, a quienes se supone se les escribió esta carta. Y como hemos estado viendo todos estos domingos, viene estableciendo fundamentos, cosas puntuales acerca de la palabra, y llamándoles también la atención acerca de cómo Dios ha trabajado a través de ellos en la historia, pero que ahora Dios los ha llevado a los ha traído una nueva dimensión de su revelación a través de Cristo. Y el Señor me dirigió a este pasaje porque es importante que nosotros entendamos qué es lo que es el reposo de Dios y por qué el autor de Hebreos les está llamando a ellos a entrar en ese reposo, que era una promesa cumplida y era una promesa por cumplirse. O sea que este reposo tenía varias dimensiones. Pero le pregunto, cuando leemos la palabra reposo en las Escrituras, ¿qué es lo primero que viene a nuestras mentes cuando pensamos en reposo? Descansar, ¿cierto? Lo asocias inmediatamente con descanso. Ahora, para nosotros, por ejemplo, nosotros los venezolanos, cuando se nos dice reposo, estamos pensando es cuando vamos al médico y entonces tenemos alguna molestia y el doctor nos dice, bueno, tómese 3 días de reposo. Y hay un escándalo que hubo en Venezuela hace unos años atrás
que se llamaba el escándalo de los reposeros. Porque resulta que si el reposo se extiende por más de 3 días, entonces el Seguro Social se supone que pague eso. Hubo escándalos de corrupción que ustedes se imaginan qué pasó allí con eso. Y nosotros venezolanos tendemos a tratar de que nos den ese reposo los jueves. Así tenemos jueves, viernes, sábado. Por alguna razón extraña nos enfermamos los miércoles. Ese es el día que se enferman los venezolanos, los miércoles. Es una cosa así que es casi folclórica. Si uno va al médico, automáticamente 3 días de reposo. Porque hay algo en la ley que establece que esos 3 días son obligatorios que se los paguen. O en la ley anterior, no sé ahora. Después de eso había que entrar, el médico tenía que extender eso y se centraba en otro proceso diferente. Pero bueno, para nosotros venezolanos el reposo era tomarnos los días de vacaciones. Además, doctor, tengo un ataque de caspa, deme un reposo. Entonces, eso es lo primero que viene en nuestra mente, descanso, ¿verdad? Descanso para la actividad. Pero, ¿qué quiere decir la palabra cuando nos habla de reposo? ¿Qué quiere decir? Miremos un poquito, hagamos un repaso de Hebreos del 1 al capítulo 3, donde primero el autor establece que Cristo es la revelación superior de Dios, es lo máximo en la revelación de Dios. De hecho, Cristo viene a ser la revelación encarnada, la palabra. Y que el Hijo, Cristo, nos ha abierto todo el panorama de las Escrituras. Cristo es el heredero de todo también, nos está diciendo. Cristo es agente de la creación, que nos habla que por Él todas las cosas fueron creadas también. Cristo, se nos habla de Cristo, es heredero de todo. Y por ser heredero de todo, Él puede hacernos a nosotros coherederos juntamente con Él. Que Cristo también es el resplandor de la gloria de Dios y su imagen exacta. Viene tomando ciertas cosas que se estaban colando dentro de la iglesia, ciertas doctrinas de error, y el autor de Hebreos viene a poner estos puntos muy claramente para que la mente de los creyentes no se estén desviando a otras doctrinas equivocadas. Se nos habló un poco del gnosticismo, ideas del gnosticismo que habían penetrado las congregaciones, que negaban la divinidad de Dios. Por eso el autor de Hebreos establece firmemente que Cristo es la imagen exacta de Dios. Él es el Hijo. Por tanto, la revelación es Cristo. Es plena, completa, superior. Y así que debemos ser diligentes en inquirir, en prestar atención a lo que se nos ha enseñado. Y entonces empieza a trabajar con ellos en lo que era la historia de los judíos. Porque a los antepasados se les había enseñado la palabra, se les había enseñado el pacto, se les había revelado, se les había enseñado. Y ellos no prestaron atención. Y entonces, por no prestar atención, vinieron consecuencias a su vida. El mensaje que les fue transmitido fue válido. Dios cumplió a cabalidad su palabra. De hecho, recuerdo cuando Josué al final de su vida le dice a todo el pueblo de Israel, dice, el Señor ha cumplido todo lo que nos dijo. Ni una sola de sus promesas se ha dejado de cumplir. Y así siguió en la historia de Israel. Pero también en la palabra venía la promesa de juicio por desobediencia también. Y Dios cumplió su palabra. Y por eso ellos que no prestaron atención terminaron siendo objetos de los juicios de Dios. Así que al oír la palabra, ellos en el presente, ahora los judíos creyentes, en el hoy de Dios, debían estar prestos a vivir y a obedecer la palabra. O sea, la palabra no había perdido vigencia. Ellos tenían que creer la palabra y tenían que obedecerla
para vivir en esa dimensión de la bendición, de la promesa de Dios, del reposo que Dios le había prometido. Por eso en Hebreos 3:12 dice, es nueva traducción viviente: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los aleje de Dios. Le está hablando a creyentes, y te está hablando a ti, me está hablando a mí. Asegúrate, Gadiel, de que no tengas un corazón maligno e incrédulo que te aleje del Dios vivo. La incredulidad nos aleja de Dios y es una manifestación de un corazón maligno. En el contexto que estas palabras fueron escritas, pues como les comentaba, encontramos a esos creyentes que estaban en esta creciente tensión. La nación estaba entrando en un ciclo que iba a concluir en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, del templo y la abolición de todo el sistema judío. Eso era lo que estaba en ebullición, gestándose en medio de esa sociedad. Había gente que se estaba cada vez asociándose para levantarse en contra del gobierno romano y armar una revuelta, y como de hecho sucedió años después, y que concluyó en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción del templo. Los romanos le agarraron un odio a los judíos, le agarraron tal aborrecimiento, que cuando tumbaron el Jerusalén y tumbaron el templo, lo tumbaron, pero ladrillo por ladrillo, tumbaron todo, fundieron las placas de oro que habían en el templo. Entonces se dice que los soldados escarbaban entre los escombros para sacar oro, porque habían metido candela a todo eso. O sea, porque ellos estuvieron sitiando la ciudad por un tiempo, pero se presentó una situación de revuelta en Roma. Las tropas fueron llamadas de regreso a Roma, y luego cuando regresaron, cuando pudieron, todo se asentó, todo se calmó, regresaron de nuevo, y esta vez sí venían con la intención de no darles tregua hasta destruirlos por completo. Bueno, todo eso se está gestando en el tiempo que esta carta es escrita, y en medio de la constante presión y tensión sociopolítica, cultural, religiosa que vivían los creyentes judíos, comenzó entre ellos a crecer la tentación de acomodarse al sistema, de volver nuevamente al sistema judío. Sí creo en el Mesías, pero voy a seguir con todo lo que el sistema judío, el sistema religioso me prescribe. Había la tentación de acomodar lo nuevo a lo viejo, para encajar, para aliviar esa presión. Nosotros, como ellos, a veces queremos acomodar lo nuevo que hemos recibido a lo viejo de nuestras vidas pasadas, y no funciona así. No les funcionó a ellos, no nos va a funcionar a nosotros, hermano. No invente lo que no funciona. A veces, por la presión del medio en que vivimos, por la tentación constante, por este sistema de pecado, de este mundo, a veces podemos hallarnos acomodando lo nuevo, o tratando de encajar lo nuevo a lo viejo. Seguir con viejas tendencias, con viejos hábitos pecaminosos, viejas conductas pecaminosas. Y no funciona así, hermano. Una fuente no puede dar agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. En lo práctico, eso era rechazar la obra de Cristo, porque Cristo estableció un nuevo pacto. Ellos habían sido llamados a entrar en un nuevo pacto. Y el autor, vamos a ver más adelante, que el autor de Hebreos nos explica
la funcionalidad de ese nuevo pacto en comparación, y establece que es el pacto anterior, el pacto pasado. Hay un nuevo pacto, el testador murió, entró en vigencia ese nuevo testamento, ese nuevo pacto. Pero lo que ellos estaban haciendo era rechazar la obra de Cristo para tener comodidad. Era como decir, como dice un amigo nuestro, que estuvo aquí hace unos años atrás, hace poco tiempo atrás, dice, está bien, pero le falta. Era como decir, bueno, todo lo del Evangelio está bien, pero le falta. Vamos a meterle otra vez todo lo del viejo pacto otra vez para que según funcione. Es por esto que el autor de Hebreo trae a memoria las palabras del Salmo 95. Y voy a leer una versión que edité, para no serla tan larga la lectura, pero de versículos 7 al 11. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. Y dije, son un pueblo que siempre se aleja de mí, que no reconoce mis caminos. Así que en mi enojo hice el juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y no entraron, hermano. Allí quedaron en el desierto, al otro lado del Jordán. No pasaron. Entonces, ¿de qué nos habla el autor de Hebreos cuando se refiere a ese reposo? A ese reposo que estaba allí en este Salmo 95 que dice, jamás entrarán en mi reposo. ¿De cuál reposo está hablando? ¿Se refiere al día de reposo? ¿Al Sabbat? ¿O cuál es este reposo del cual nos habla el Señor? ¿Y cómo se relaciona este reposo conmigo hoy? Y les cuento que me estoy dando cuenta que esta no es la versión final de las notas. Bueno, pues. Así que aquí vamos. En algún lugar están guardadas. Como comentaba entonces, este reposo, según la palabra, es diferente a lo que nosotros pensamos cuando es reposo. ¿Quién dejó esta chaqueta ahí tan mal acomodada? ¿Qué será? ¿Me queda tan bien? El concepto bíblico de reposo es diferente, perdón, al que tenemos. Vamos a ver una definición según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que define descanso como quietud, reposo o pausa en el trabajo o en la fatiga. Otra definición es causa de alivio en la fatiga y en las dificultades físicas morales. Fíjense que las palabras claves que son fatiga, alivio, dificultades. Y define reposar como descansar, interrumpir la actividad para recuperarse del cansancio. Nuevamente habla del cansancio y lo que pasa es que estas definiciones tienen una temporalidad, no son cosas que suceden un momento y después pasan. ¿Sí? Nosotros en los trabajos, en algunos trabajos a veces tienen un descanso en medio de la mañana. O el descanso para el trabajo, son 10 minutos donde se para la labor, la gente se para, se toma un café, pero después tiene que regresar a seguir siendo los mismos, a seguir en el mismo estrés del trabajo. Pero estas dos palabras se quedan cortas para expresar lo que es el reposo bíblico. Estas palabras en el español no expresan a plenitud lo que quiere comunicarnos la palabra. En el hebreo hay varias palabras que se traducen al español como reposo, como descanso,
y no nos da tiempo en esta mañana de mirarlas todas, así que vamos a tomar una, la palabra menujá. Así la leo yo, no sé si así se pronuncia, no creo, pero es menujá, M-E-N-U-H-A-H. Fíjense que esta palabra, la raíz nuá, implica asentarse, posarse, permanecer. Esto rompe con el patrón o el esquema de algo temporal, porque habla de algo que permanece. La imagen mental acá viene en movimiento, se detiene, encuentra su lugar y se establece. Viene en movimiento, algo que está en movimiento, se detiene por alguna razón y encuentra entonces su lugar. Ese no es el mismo como el descanso de las 10 de la mañana para tomarse un café, porque ese pasa. Es algo que permanece. Esta palabra es la palabra usada en el Salmo 23:2. A ver, ¿quién dice de memoria el Salmo 23:2? Bueno, ya está, creo que está ahí. Ustedes sí saben Biblia, ¿vale? En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Menujá era llegar al lugar prometido. Era vivir bajo el gobierno de Dios. Es estar libre del enemigo y del temor constante. Ven que eso es muy diferente de descansar, porque tengo 3 horas dándole martillo a esta hora, entonces tengo que descansar para recuperar la fuerza. Es mucho más que eso. Es establecerte porque has hallado propósito en Dios. Es entender que tu vida le pertenece a Él y que allí, bajo su sombra, es que tu vida tiene sentido, tiene propósito, tiene destino. Eso produce descanso a nuestra alma. Ahora, el autor de Hebreos, en este capítulo 4, usa 2 palabras que solo ahí en el entorno del Testamento se usan. Voy a mirar solo una por el tiempo también. Y es la palabra catapausis, que se traduce reposo en algunas versiones, descanso en otras. Disculpen. Y ahí les puse también cómo es la etimología de la palabra. La raíz catá, que dice hacia abajo, completamente, de forma definitiva. Y paugo, cesar, detenerse, hacer, parar. Y lo que transmite la idea es de que hacer cesar algo de manera completa y definitiva. Nuevamente no es algo temporal. Es hacer cesar algo de manera completa y definitiva. No es una pausa temporal, sino un reposo consumado. Entonces, el reposo del cual nos está hablando el autor de Hebreos no es el descanso porque subiste unas escaleras y llegaste arriba, sobre todo si es tan musculoso como yo. Cuando llega allá arriba, tiene que tomarse un descanso para recuperar el aliento. Ese no es el reposo bíblico. El reposo bíblico es una dimensión eterna a la que somos llamados a vivir, a habitar. Y esta palabra catapausis,
que se las desglosamos ahorita, tienen un sentido presente y uno escatológico también. Hay un reposo presente, pero también hay un reposo para el futuro, cuando sean consumadas todas las cosas y habitemos entonces en el reino eterno de Dios. Es decir, el reposo que se alcanza cuando se cumplan todas las cosas. El reposo bíblico nos habla de la obra de Cristo. No es algo que nosotros hacemos. Como les dije yo, es una dimensión en la que habitamos, no es algo que nosotros hacemos, una dimensión interna. El reposo bíblico nos habla de la obra de Cristo y lo que Él alcanzó para nosotros. Es la seguridad que viene de poner nuestra fe en Él. Eso produce reposo. Es la seguridad que viene de poner nuestra fe en Él. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Romanos 8, 38, 39, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es reposo. Eso es reposar de nuestras obras. ¿Quiere decir que las dificultades no van a existir? ¿Quiere decir que las tentaciones no nos van a llegar en algún momento de nuestras vidas? ¿Quiere decir que no vendrán problemas, tormentas? No se refiere a eso. Se refiere que habitamos en medio de todo eso en una dimensión donde estamos bajo la sombra protectora del Padre. Mi hermano mayor escribió una canción que dice: en el lugar secreto, allí estaré seguro. Allí nada pasa, Dios está. Se refiere a ese lugar en que entramos cuando entramos en comunión con el Señor, con nuestro Padre, cuando buscamos diariamente, cuando buscamos constantemente su presencia, cuando obedecemos su palabra, fundamental, básico en esto de habitar en el reposo de Dios, porque obediencia te va a producir las bendiciones de la protección de Dios sobre tu vida, de que Él te guardará, de que Él te protegerá, de que Él te sostendrá. El problema es que nosotros muchas veces caminamos en la vida, aún siendo creyentes, cristianos, como si ese reposo no fuera para nosotros. Por ejemplo, no lo pensamos que es hoy, a lo mejor cuando allá se pase lista, bueno, más allá del sol, cara a cara espero verte, solamente una palabra, solamente una oración, si puede hacer a solas mucho mejor. Lo ponemos como algo para allá, pero hoy estamos afanados y cargados y doblegados por la preocupación, por el estrés de las cosas de este mundo. Y vamos en la vida sin descubrir ese reposo del Señor para nosotros. Yo creo que les he contado esta experiencia, pero vale contarlo ahorita también. Cuando nosotros vinimos a este país, teníamos unas iglesias, tanto los Amán como nosotros teníamos iglesias que eran nuestros sponsors, que eran nuestro apoyo para procesar nuestra petición de residencia, que en ese tiempo se podía hacer directa. Pero se presentó que cuando nosotros entramos al país nos dieron solo 30 días. O sea que en ese tiempo había que introducir la documentación y pagar todos los fees que hay que pagar. Pero no teníamos la provisión, no había, se tardó.
Y se cumplieron los 30 días el 28 de septiembre de 1996. Y de ahí empezamos nosotros, mi esposa y yo, en una situación de preocupación, de afán, porque necesitamos ese dinero para enmendar la petición. Bueno, Dios le proveyó un dinero al ministerio, se pagó nuestra petición, pero o sea, no teníamos una respuesta de eso, simplemente que la recibieron. Y total, que del cuento es que de ahí, sin nosotros nada porque estamos aquí en este país, que justificara o nos diera legalidad en ese momento, nos manda el ministerio a la frontera, donde veíamos nosotros camionetas no era el Lice en ese tiempo, tenía otro nombre, la Border Patrol, nos pasaban por detrás, por delante, y nosotros vivíamos todo el tiempo así. Esta iglesia tenía un campamento, y estábamos nosotros una vez solos, mi esposa y yo, y Gadielito pequeño, y entraron unos agentes de inmigración a las instalaciones del campamento, persiguiendo a unos que se habían pasado. Y es que habían detectado que el campamento, como la mayoría del tiempo estaba solo, era un punto de parada que tenían un coyote para esconder a la gente ahí un tiempo antes de seguirlos pasando más adentro. Y llega aquel gringo a preguntarnos a nosotros: ¿ustedes lo han visto? Cuando veo que ese señor viene a mí, morí, resucité y me fui a la eternidad. Bueno, pasó el tiempo, Dios obró de muchas maneras, muchas cosas maravillosas, y pasamos tiempos muy difíciles también, en medio de tiempos. Pero cuando por fin nosotros enviamos nuestra 485, la I-485, que se llama de esa forma, todavía nos tarda un tiempo por llegar la residencia, pero cuando por fin nos llegan en el 2000, estamos hablando del 96 hasta 2000, cuando por fin nos llega, dice: residentes desde el año 1996. O sea, nosotros éramos residentes legales del país y no lo sabíamos. Nosotros estamos preocupados que nos llevaran inmigración. Así muchas veces estamos nosotros preocupados que nos lleve inmigración. La inmigración del diablo, del maligno. Preocupados por las cosas de este mundo. No sabemos que nosotros tenemos una ciudadanía, tenemos un lugar en Cristo Jesús. El reposo al que está llamando el autor de Hebreos a la iglesia es: ustedes han hallado descanso en Cristo, porque no simplemente aceptan y creen eso, que Dios los introdujo una dimensión mayor y superior que lo del viejo pacto, y que ahora ustedes viven bajo la bendición del nuevo pacto, que no tienen que acomodarse al sistema, que ustedes tienen un reino superior. Ese es el reposo de Dios. No es la ausencia de dificultades, no es la ausencia de problemas, quizás no es la ausencia de cansancio físico, pero es descanso en nuestro espíritu. Un descanso que comienza allí y comienza a crecer y hace que la paz de Cristo, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, empiece a operar en nuestra alma, empiece a quietar nuestros pensamientos y nuestra alma, nuestra agitación, nuestro estrés, y nos haga afirmarnos en la promesa de la palabra de Dios, de que Él cumplirá, que lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Somos llamados a habitar en esa dimensión. Entonces, 3 cositas, son muchísimas más. Podríamos hacer una subserie en Hebreos de solo el reposo y podríamos pasarnos un montón de tiempo más. Pero que nos hacen aprender acerca de este reposo. Y viene, esta mañana yo en mi memoria el tiempo de Isaac. Si ustedes recuerdan la historia de Isaac,
que el tipo hacía un pozo para sacar agua y se le presentaba un soberano problema por el pozo que había hecho. Que venían aquellos, que ese es el nuestro, que nosotros estamos aquí primero, que no sé qué, ok. Se iba al otro lado, abría otro pozo o a otro pozo y llegaban los problemas. Y estuvo una temporada de su vida viviendo así. Después de todas las vicisitudes, problemas que vivió, conflictos, por fin llega a un sitio donde abre un pozo y ya, no más problemas. Y él habla entonces de cielos abiertos. El reposo en Cristo es un lugar de cielos abiertos. Donde estamos seguros de que el Padre está cuidando de nosotros. La realidad de las circunstancias nos parecía decir, no, estás en problemas, pero en nuestro espíritu reina la paz de Cristo que nos dice, yo estoy en las manos del Padre. Así que quiero dejarles 3 cosas en esta mañana acerca de este reposo. Uno, que Dios hizo una promesa. Y esa promesa está vigente. El versículo 1 de nuestra lectura base en esta mañana dice, queda aún la promesa. De la promesa del reposo de Dios, de que cumplirá su palabra. En medio de la presión y la prueba que soportaba el creyente, la promesa seguía vigente. No había pasado. Él es el que dijo, vengan a mí, los cansados y trabajados. Es el mismo también que dijo, voy a prepararles un lugar. Es el mismo que dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Es el mismo que ha hecho la promesa de ese reposo del Señor. Porque fíjense que cuando Dios creó al hombre y la mujer, ellos fueron creados en una dimensión de reposo. ¿Sí? Dice en el relato de Génesis 1 y 2 que al 7º día, o sea, Dios reposó de su obra. Y después dice el relato, entonces Dios plantó un huerto en el oriente, en el este de Edén. Fue Dios que plantó el huerto de Edén. ¿Sí? Y puso al hombre, ¿para qué? Para que unas vacaciones, le hizo un resort a la orilla de una playa para que Adán estuviera todo el tiempo. Lo puso para que lo cultivara. Dice que Dios hizo crecer en ese jardín de todas clases de árboles frutales y vegetales buenos para el hombre para comer, y puso al hombre que lo cuidara y lo cultivara. O sea, Dios hizo al hombre y lo hizo para meterlo en una dimensión de producción, de productividad, de crecer, de multiplicarse. Pero era tierra, era una dimensión que esa tierra le producía al hombre. No tenía dificultades. Era el huerto de Dios. No hay granjero superior a nuestro Padre. ¿Y cuándo empezó a tener el hombre problemas con la tierra? Cuando pecó, cuando rompió el pacto. Y la palabra que vino de Dios ahora es, ahora vas a sudar y con dolor y con mucha dificultad vas a comer de la tierra. Salió del reposo de Dios por causa del pecado. Salió de esa dimensión de reposo por causa del pecado. El pecado en nuestras vidas nos saca de la dimensión de reposo en el Padre. Por eso es que tenemos que venir presto delante de Dios y sacarnos eso de nuestra alma, de nuestro corazón, confesar y hallar perdón en Cristo delante del Padre. Pero Dios hizo una promesa y está vigente. Es esa promesa de su reposo.
se le estableció al pueblo en el pacto que guardaran un día. El día sábado no era un día de descanso para el judío, en el sentido de que era un día para dedicárselo a Dios. Cesaban de toda su labor, pero era un día para dedicárselo a Dios. Nosotros a veces tenemos dificultad en nuestra relación con el Señor para congregarnos, por ejemplo, porque es mi día de descanso y tengo que ir a la iglesia. El único día que tengo en la semana. Pero que ese día es para que se lo dediques al Señor. Lo que pasa es que nos quedamos cortos en eso. Y no quiere decir que es un día para tener actividades desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche en la iglesia. No se refiere a eso. Sino que tenemos que hallar ese tiempo para dedicárselo al Señor. Que tiene que haber un tiempo que apartemos para Él. Cuando detengamos nuestra labor y entremos en esa dimensión eterna y alimentemos nuestro espíritu y nuestras almas y nos fortalezcamos para seguir siguiendo al Señor, sirviéndole, fieles a su palabra. Número 2, entrar en ese reposo requiere de fe. Sencillito. Entrar en el reposo de Dios requiere de fe. El versículo 2 de nuestra lectura dice: porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe de los que habían prestado atención a ese mensaje. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que hubo una muy buena porción, la mayoría, que no añadió fe a la palabra que había escuchado. No la recibió, no la aceptaron. Y por eso no entraron en el reposo. El reposo que era la tierra prometida. La heredad que Dios les daba. Estar donde Dios quiere que estés. Estar en tu lugar en Cristo. Sirviendo en la capacidad que Dios te ha dado. En tu trabajo, en la casa, en el barrio, donde sea. Aquí no hay restricciones en donde Dios te va a poner a servir. Aquí o Dios te saca de aquí y te manda para el África. ¿Por qué no? Ninguno de nosotros puede decir, de esa agua no beberé, porque no sabemos. Si un día Dios te dice, ven que yo soy el que te llamo, las excusas se acaban. Ya sabemos que a Moisés no le sirvieron todo el montón de excusas que tenía, tampoco a nosotros. Puede suceder. Pero entrar en este reposo requiere que nosotros creamos. Porque este mismo Hebreo nos va a decir, es que el que se acerca a Dios es necesario que crea. No podemos acercarnos a Dios, bueno, a ver si existe, ya ves. Eso está bien para antes de creer, pero ahora me acerco porque sé que estás ahí. Por hablar de algo como que sea una dimensión, pero Él está ahí, es que está aquí en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso necesitamos tener fe en la palabra que se nos ha dado, creer. Aquel pueblo tuvo un territorio, o sea, entraron y llegaron a la heredad supuestamente, tuvo un reino, tuvieron un sacerdocio, pero no entraron en el reposo. Necesitamos tener fe. El reposo no son cosas que están pasando afuera, son cosas que suceden en nuestro espíritu, en nuestro corazón, por la acción de la fe. Es por eso que Hebreos 11, ya voy terminando, nos habla de gente que buscó una ciudad cuyo arquitecto es Dios. O sea, ellos no estaban buscando en las cosas de la tierra. Eso es parte de nuestro problema.
Nosotros buscamos descanso en las cosas de la tierra. Y no estoy diciendo que sea malo que se tome un descanso, que se tome una vacación. No, no es eso. Pero buscamos alivios en las cosas del sistema. Si tengo un poco más de dinero, voy a estar aliviado, voy a estar tranquilo. Si tengo una casa más grande, voy a estar mejor, las cosas van a estar mejor. Si tengo. Y el reino no se trata de eso. Porque todo lo que tengo se lo doy a Cristo, así que yo no tengo nada. Pero al mismo tiempo tengo todo. Porque todo el Hijo se me ha dado a mí también para que participe de ello. Es lo que nos dice el mismo Hebreo. Nos hizo coherederos juntamente con Él. ¿Cuál es mi medida de satisfacción? ¿Las cosas perecederas de este mundo o los valores inagotables de la nueva vida en Cristo? ¿Cuál es mi medida de satisfacción? ¿Que venga su reino y se haga su voluntad? ¿O que las cosas pasajeras de la vida, del consumo, me distraigan y ocupen mi atención? Preguntas retóricas. Número 3, y terminamos. Ese reposo es una persona. Es Cristo. Ese reposo es una persona. Así como la palabra es una persona, es Cristo. Este reposo es Cristo también. Juan 10, 9 nos dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrán entrar y salir con libertad y hallarán pastos. Yo soy la puerta. También es el buen pastor, como dice en Juan 10, versículos 11 y 14. La de Emmanuel. Porque Él es ese lugar de protección y de seguridad. Mateo 11, 25, 30 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan carga pesada, yo les daré descanso. Esta palabra también tiene la misma raíz de la palabra que se traduce descanso en Hebreos 4, pero habla de un descanso que continúa. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. En conclusión, fuimos creados para vivir en un ambiente de reposo, para ser fructíferos, productivos, ocupados en el ambiente que Él diseñó para nosotros. Adán estaba seguro, estaba protegido, estaba en el reposo de Dios. Pero el pecado rompió ese ciclo. El pecado fue una interrupción del reposo de Dios en nuestras vidas. Por eso, por causa del pecado, Dios le dijo en Génesis 3: por cuanto hiciste caso de tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa, y con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. Pero Cristo vino a romper la maldición del pecado y regresarnos a la casa del Padre, al lugar de reposo. Él ha vencido al mundo y nos ha dejado su paz. Con precio de sangre pagó por ello. Él nos reconcilió con Dios y ahora nos toca, al contrario de aquella generación malvada que vagó por 40 años en el desierto y nunca encontró descanso, nos toca creer y en fe aceptar que en Cristo es nuestro ahora, en nuestro espíritu.
para restaurar nuestra alma y llevarnos a cambiar nuestra vieja manera de vivir y encender la llama de la esperanza en nosotros. La llama de que un día descansaremos del todo en su reino. ¿Aceptas ese reposo hoy? ¿Lo aceptas? Rechazamos seguir viviendo en la angustia del qué comeremos y del qué vestiremos, en la dimensión de lo vano, lo perecedero, lo frágil. Ponte de pie. Somos llamados a vivir en esa dimensión donde experimentamos que Él es fiel cada día, que su fidelidad no pasa, que Él cumple su palabra. La seguridad de que pase lo que esté pasando a nuestro lado, nosotros seguimos creyendo de que en Él llegamos a puerto seguro, de que en Él hallamos descanso para nuestras almas. La seguridad que proviene de saber que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Padre, que no es un título de Dios, que es una realidad para nosotros, que somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo confío en ti. Abba, Padre, yo no temeré. Tú eres fiel. Abba, Padre, yo te amo. Confío en ti, Señor. Abba, Padre, yo no temeré. Confío en ti. Abba, Padre, yo no temeré. Tú eres fiel y siempre serás. Gracias, Señor. Ese es tu reposo. Ese es el reposo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Porque no tenemos que hacer nada para ganarlo, conquistarlo. Solo tenemos que creer. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos. Aumenta nuestra fe, Señor, para saber que estamos en esa dimensión de protección, en ese lugar de seguridad que es tu reposo. De que como tú descansaste de tu obra, nosotros podemos descansar de nuestras obras en ti. Dejar todo a tu control, dejar todo en tus manos, dejar todo a tu voluntad, Señor. Cesar de intentar ser nosotros los que dirigimos nuestras vidas, los que dirigimos nuestro destino, y creer, Señor, de que lo que tú tienes para nosotros es mejor, es superior. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu reposo. Ayúdanos a vivir en esa dimensión de paz. Ayúdanos, Señor, a romper con el ciclo de pecado que nos aparta de ese reposo, Señor. Ayúdanos a oír tu voz, a obedecerla y permanecer allí, Señor, a tu lado, en el lugar de comunión, en el lugar, Señor, de intimidad contigo, ese lugar que produce reposo en nuestros espíritus, nuestras almas, Señor. Que podamos en medio de las tempestades de la vida, Señor, en medio de las dificultades, en medio del estrés, en medio de la escasez, ver tu mano sobre nosotros, asegurándonos de que llegaremos al puerto que tú nos has determinado llegar, Señor, y de que tú cumples tu palabra y tu promesa.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu abrazo protector. Gracias por tu promesa. Gracias por la seguridad que tenemos en ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por una mañana tan tremendamente buena con Él, que nos ha edificado con su presencia, pero también con la palabra enseñada. Nos falta mucho por aprender lo que realmente es el reposo, ¿verdad que sí? Pero llegaremos. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia maravillosa, manifiesta en medio de nosotros. Por las bendiciones que derramaste sobre nosotros, aunque no nos hayamos dado cuenta. Y gracias por la palabra que nos ha edificado, Señor Dios. Apreciamos todo eso, Señor, y lo valoramos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, son bendecidos. Los espero el próximo miércoles. Arpas y copas. Aunque caiga nieve. Dios los bendiga. Varones, por favor, ayuden.